lo que hacen los científicos no es intentar verificar sus teorías o intentar verificar sus hipótesis, sino lo que hacen constantemente es tratar de falsarlas, ¿no? Pues bueno, Karl Popper es un filósofo científico austriaco, nace en Viena y se educa en el contexto histórico de Viena, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. En Viena pues suceden varias cosas interesantes. Primero, el movimiento filosófico que está arraigado en Viena pues es el Círculo de Viena, justamente ligado al positivismo lógico, al empirismo lógico. Y pues sobre todo son los interlocutores que va a tener, ¿no? Los ligados al pensamiento del positivismo. Por otro lado, también están en auge en Viena pues las teorías psicoanalíticas lideradas por Sigmund Freud y el humanismo de Adler. Pues la influencia del marxismo y del materialismo dialéctico pues en toda Europa en el siglo. Y pues los adelantos en ese tiempo, tanto en Austria como en Viena, de la teoría de la relatividad, el nacimiento de la mecánica cuántica, pues ese es el contexto histórico, ¿no? Bueno, le toca la infancia, vivir la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo su desarrollo intelectual está vinculado en el periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la década de 1930. Entonces es el contexto histórico, cultural que le toca vivir a Karl Popper, digamos, es el centro de Europa, ¿no? En el periodo entre guerras. Los problemas de él son los problemas del positivismo lógico. En particular, el positivismo lógico, o bueno, lo que llamamos positivismo en general, a inicios del siglo XX, tiene ciertas características y ciertas tesis en común entre varios autores, como Carnap, Maurice Schlick y todos ellos. Y sobre todo ellos piensan que la particularidad que hace a la ciencia y sobre todo a la física darle su estatus de ciencia certera es el hecho de que el método es de la inducción, es decir, la inducción es lo que hace científica a una disciplina. Y además de esta tesis, pues el hecho de que pues, esta inducción es primariamente empírica, ¿no? Entonces, una teoría científica, una hipótesis científica, un concepto científico siempre ha de ser reducible a una serie de datos sensoriales, ¿no? Una serie de experiencias particulares de los sentidos, particularmente. Y entonces creen que pues, es el método inductivo, una combinación de métodos inductivos, lo que hacen a la ciencia ser lo que es, ¿no? Lo que les da su certeza. También estos filósofos están reacios, los filósofos positivistas están reacios ante las corrientes de tipo existencialistas o hermenéuticas, de Gadamer, Heidegger, Husserl, todos ellos. Entonces comienzan un ataque contra lo que ellos consideran metafísica, y para distinguir entre auténtico conocimiento científico y conocimiento metafísico, dirán ellos, dirán que la filosofía tendrá que hacer un análisis del lenguaje para depurar, digamos, lo que sea científico de lo que no lo es. Entonces a ese problema, Karl Popper lo llama el problema de la demarcación. Entonces es uno de los problemas que la filosofía ha de resolver, ¿no? El problema de decidir racionalmente, de ser posible, qué es ciencia y qué no lo es. Particularmente para los positivistas eso significa distinguir entre lo que es ciencia y lo que sea metafísica, o lo que sea conocimiento real y pseudo conocimiento, pseudo afirmaciones, etc. Entonces, en ese contexto, digamos, filosófico es donde se desarrolla el pensamiento de Karl Popper, que está completamente ligado a esa problemática, a lo que él llama el problema de la demarcación y el problema de la inducción. Ok, la idea de la tesis de que las ciencias empíricas dependen de un método meramente inductivo, pues es la base está en la base de que nosotros obtenemos conocimiento observando la naturaleza, ir enumerando casos particulares y después ir haciendo generalizaciones, ¿no? Entonces la idea del método inductivo, pregonado por Bacon en el siglo XVII, y que el propio Newton va a decir que ese es el método de la filosofía experimental, ¿no? Ir observando, ir generalizando y haciendo hay algunas, ¿cómo se dice? Unas
delimitaciones del problema. Ahora, Karl Popper va a decir que eso no es cierto, que esa tesis es falsa, que el verdadero método que subyace a la investigación en las ciencias naturales, en las ciencias empíricas, es la del método hipotético deductivo, que básicamente consiste en establecer una hipótesis para tratar de explicar alguna regularidad observada. Entonces estableces la hipótesis, puesto que la mayoría de las veces esa hipótesis no la vamos a poder verificar directamente, lo que hacemos es verificarla indirectamente, sacándole alguna consecuencia que podamos observar, sometemos esa consecuencia a contrastación y entonces aquí hay dos posibilidades, ¿no? Si la contrastación, si al momento de contrastar más bien se confirma la predicción, entonces conservamos, digamos, la hipótesis o la teoría en juego, y si no se contrasta, si no se confirma la predicción que se ha hecho, pues entonces se desecha la teoría o la hipótesis propuesta, ¿no? La idea detrás de todo esto es que, pues bueno, puesto que podemos estar seguros de que si no se ha cumplido la predicción, la hipótesis es falsa, pues Karl Popper dice que esa es la lógica inherente a toda investigación científica, es decir, que lo que hacen los científicos no es intentar verificar sus teorías o intentar verificar sus hipótesis, sino lo que hacen constantemente es tratar de falsarlas, ¿no? Es decir, lo que hacen es tratar de probar como falsas sus teorías. Entonces, por un lado, él dice que esa es la lógica inherente a toda investigación científica, que por ejemplo, cuando Torricelli o Pascal propusieron que existía una presión atmosférica, puesto que eso no se puede verificar directamente, lo que hicieron fue sacar una consecuencia, ¿no? Y decir, bueno, una columna de mercurio va a llegar hasta esta altura. Entonces, cuando se confirmó, pues entonces lo que quisieron hacer realmente no era tratar de confirmar que sí existía, sino tratar de probar que el experimento no iba a sostenerse, ¿no? Que cada experimento que nosotros pensábamos con los positivistas que se trataba de confirmaciones de una teoría son intentos de desacreditarla siempre. Ahora, cuando una teoría es falsada, es decir, cuando no ha sobrevivido el intento de contrastación, pues simplemente pasa eso, ¿no? Queda falsada, queda descalificada como falsa, etcétera, ¿no? Pero cuando ha sobrevivido diferentes intentos de falsación o diferentes intentos de desacreditación, nosotros no podemos decir que la teoría es verdadera, sino que solamente, digamos, sobrevive mientras tanto, ¿no? No podemos decir que es cierta, sino que solamente la conservamos. Esta lógica, que es básicamente la lógica de un modus tollens, dice Karl Popper, a la vez no solamente dice que es la lógica que sigue toda investigación científica, sino que además puede servir como un criterio de demarcación. Es decir, esta lógica detrás de la investigación que dice Karl Popper que tiene toda investigación científica, puede funcionar como un criterio para distinguir entre lo que es ciencia y lo que no. Entonces, va a decir que una teoría, para que sea científica en principio, es decir, todavía no sabemos si siquiera es cierta o no, pero para ser científica en principio tiene que dar las condiciones bajo las cuales nosotros la rechazaríamos como falsa. Es decir, una teoría verdaderamente científica no solamente nos dice cómo hay que confirmarla, sino que nos dice bajo qué parámetros la desecharíamos. El ejemplo que él pone es el de la predicción de Albert Einstein de que la luz de las estrellas se debería doblar junto a objetos supermasivos, ¿no? Como el Sol. Entonces hizo una predicción de que ciertas estrellas durante un eclipse tendrían que verse en otra posición en la que no tendrían que estar, sobre todo muy cerca del Sol. En 1919 Eddington, un astrónomo inglés, hace una expedición para confirmar esto y entonces pues las estrellas estaban en otro lugar donde no tendrían que haber estado, ¿no? Entonces esta es una predicción demasiado arriesgada. Y entonces dice Karl Popper que las teorías auténticamente científicas hacen este tipo de predicciones, ¿no? Son predicciones demasiado arriesgadas. Mientras por otro lado las teorías pseudocientíficas siempre insisten en que sus teorías o hipótesis están confirmadas, pero nunca nos dicen cómo hay que desacreditarlas, ¿no? Y entonces el ejemplo que él pone es del psicoanálisis. Cualquier comportamiento humano que pongas a consideración siempre va a ser una confirmación de que, no sé, que tienes algún problema edípico, que estás enamorado de tu madre todavía, etcétera, ¿no? Siempre son confirmaciones. Y la teoría en sí misma nunca te puede decir qué comportamiento
sería uno tal que tendríamos que desechar la teoría. Y según Karl Popper, en eso consiste el falsacionismo como criterio de demarcación. Es decir, no solamente es la lógica imperante en la investigación científica, sino que a la vez es un criterio para distinguir entre lo que es una auténtica teoría científica y lo que es una teoría pseudocientífica. Karl Popper sigue siendo muy influyente en niveles, digamos, de las disciplinas científicas particulares, sobre todo en campos de las ciencias naturales como la paleontología, etc. Muchos autores ya muy contemporáneos, desde los 90 para acá, siguen insistiendo que la idea del método hipotético deductivo que han heredado de Popper sigue siendo vigente. Entonces muchos investigadores siguen tomando a Karl Popper como, pues digamos, la base filosófica de sus investigaciones, incluso físicos, químicos, etc., ¿no? Pero se me hace particularmente interesante el caso de la paleontología. En cuanto a la filosofía, después de Karl Popper surgieron varios detractores que veían problemas en la explicación, sobre todo en la idea de que parecía haber casos que ciertas teorías que deberían haber sido rechazadas por haber sido falsadas, realmente no lo eran y se conservaban después, ¿no? Entonces parecía que el proceso era mucho más complejo de lo que Karl Popper parecía decir. Entonces autores como Lakatos, Kuhn, Quine, toman con reservas lo que les da Kuhn y hacen críticas al respecto. El problema de la demarcación en filosofía de la ciencia ya no se toma como un problema tan actual, al menos no en los términos en los que lo formularon los positivistas y Karl Popper, ¿no? Todos parecen haber llegado a una conclusión en la que los criterios de demarcación son un poco más complejos, pero se suman, digamos, las observaciones, es decir, de los positivistas y de Karl Popper y de otros, en los que pues, la inducción es un paso esencial. Una de las formas de contrastación pues, obedece a la lógica de Karl Popper, pero no todas. Entonces, después, digamos, de la filosofía de la ciencia de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo de Kuhn hacia arriba, el problema de la demarcación se suele dar como por ya superado, no resuelto, sino superado, y más o menos se da como una especie de amalgama de lo dicho por Popper y ellos, pero sigue siendo, digamos, una parte todavía relevante, ¿no? Es decir, lógicamente hablando, aún, digamos, se sostiene en ciertas partes. Pero, por ejemplo, no se puede pues, leer los autores actuales de filosofía de la ciencia, no sé, Quine, Maudlin y todos ellos, sin voltear a ver lo que ha dicho Popper. Es decir, sigue siendo muy influyente, autores como Gus Van Fraassen y otros siguen teniendo en cuenta lo que dice Karl Popper, ¿no? Entonces, como digo, se le da como un problema ya sentado, todo este problema de la demarcación sigue siendo interesante de cómo distinguir una ciencia de una pseudociencia, sobre todo por el auge ahorita de ciertas tonterías que andan ahí pululando en internet y lo fácil que es desinformarse. Entonces el problema de la demarcación sigue siendo muy importante, todavía se voltea a ver lo que han dicho tanto Popper como los positivistas y alguna forma revisada de lo que ha dicho pues sigue siendo relevante. Autores como Molinés, por ejemplo, aún toman lo que dice Popper, le hacen algunas modificaciones, pero sigue siendo, digamos, un criterio rescatable, ¿no? Y entendible, que nos sirve para pues, discriminar ciertas cosas, ¿no? Que son muy pseudocientíficas y que están muy en auge hoy en día.